y es nuestra sex coach de cabecera, Caro Roldán. Ay, Caro. Déjenla en paz, déjenla gozarla. ¿Ya viste cómo pones el ya veo. Oigan, a ver, el tema está bueno. La sexualidad es diferente en cada etapa, obviamente, y cambia cuando hay hijos en casa. ¿Cómo vamos a poder vivirla? ¿Qué pasa si cachan a papá y mamá en el delicioso? Para eso está aquí Caro. Bienvenida. ¿Qué onda con este tema? Está buena. Híjole, bueno, es distinto como en una situación que puede ser bastante común, ¿no? Que en casa a lo mejor mamá, papás o papá, papá, mamá, mamá, por favor, para eso están los seguros, ¿no? En la puerta. Sí. Como, ¿qué tal si los escucha? Sí, vaya, eso es importante considerarlo. En este caso es un caso extremo, estamos de acuerdo, ¿no? No es algo usual, ¿no? Digo, qué impacto para el chico, porque en primera instancia son sus vínculos primarios. Claro. Mamá, papá y después en la adolescencia, que seguramente fue en esa etapa, pues es el otro vínculo importante, pues es tu pareja. Entonces ya lo creo, el chico también comentó, creo que sigue yendo a terapia, ¿no? Claro. Por esa cuestión. Pero bueno, entonces aquí vamos a hablar para esos casos seguramente, quiero pensar que no son tan comunes. Ojalá. Sin embargo, lo que sí se presenta bastante común y que si no te toca puede parecer chistoso, pero vivirlo ya es otra cuestión. Yo creo que un ruido de repente que te digan, mamá, papá, mientras estás acá en estos momentos deliciosos o echando pasión con la pareja, yo creo que sí es importante que, ojo, repito, pongan seguro mamá y papá y pues también cuiden los ruidos, porque cuando están pequeños, en la primera infancia, posiblemente podrían decir, oye, eso se escucha violento, ¿qué le está haciendo mi papá, mi mamá, mi mamá, mi papá, ¿no? De acuerdo a lo que justo lo que estén realizando. Claro, sí, de verdad, sí. Claro, o sea, y podría ser, asustar. sí, inclusive yo creo que en primera instancia, si es en esa etapa, ver cuál es la necesidad del niño o la niña, porque posiblemente tengo una pesadilla, mamá, papá, si está oscuro, o quiero ir al baño, o una cuestión así, en esa edad, ¿no? Sí. Si es alguien de 8 años, seguramente ya habrá que dar muchas más explicaciones. También si tu hijo o tu hija te cachan en ese momento, ya si es un adolescente o un adolescente, pues obviamente saldrá corriendo y qué momento tan bochornoso, porque ya entenderá el contexto. Entonces, sí, en primera instancia mi recomendación es que si te encuentras sobrepasada en emociones, contrólate, ¿no? Porque a lo mejor lo primero que desde lo visceral la puedes regar, ¿no? Desde, ¿qué haces aquí? O regañar. Bueno, yo creo que primero hay que ofrecer una disculpa. Disculpa por no poner seguro, ¿no? Y de acuerdo a la etapa se dará una explicación al respecto. Oye, dime. También hay muchos casos en que duerme el niño con la pareja. ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí sí se prohíbe tener sexo o hasta qué edad se permite que el niño o la niña esté en la cama y cómo puede afectar eso también en la vida sexual de la pareja. Sí, claro. Estoy de acuerdo que a lo mejor desde el privilegio diría váyanse a un hotel, a un motel, o yo diría, hay otras partes en la casa para tener sexo, porque está pequeña, pero puede despertar, ¿no? Entonces yo sí diría, habiendo tantos lugares en la habitación, pues hay que ponerse creativos y curiosos, o hasta en el baño. Pero sí considero importante como respetar, porque también es parte de los derechos de las niñas y los niños, la privacidad, ¿no? Entonces sí diría, pues si son muchas tus ganas, mejor vete a otro sitio. Si tienes que explicar de acuerdo a la edad del desarrollo, a lo mejor dices, híjole, no tienes que dar explicaciones de más. Sencillamente, contenerte como adulto. ¿Qué pasa? Pues ponte la ropa, posiblemente si estabas desnudo o desnuda, y explicar. O sea, y creo que en el momento. En el momento. Okay. Digo, si la persona está, híjole, estoy de 1000 colores y no sé qué hacer y cómo actuar, entonces contrólate, pero sí que se tiene que dar una explicación. Y de hecho, la manera en la que se aborde este tema, en la medida en la que lo hagas natural o no, va a impactar y le va a dar un significado sobre lo que es el sexo. Claro. Si te preguntan, ¿por qué estaban desnudos? Bueno, es que mamá y papá estábamos teniendo, o papá y papá, o mamá y mamá, estábamos teniendo un momento íntimo. Disculpa, debimos haber puesto seguro. ¿Y por qué se estaban acariciando, besando? O sea, sí hay que contestar todas las preguntas. Sí. Y de acuerdo, no tienes que dar explicaciones del Kama Sutra, ni prácticas específicas, ¿vale? Claro. Pero sí decirlo. ¿Hasta qué edad, por ejemplo, las personas a lo mejor que tienen bebés, que los tienen en la cuna ahí al lado, digamos, hasta qué edad sería normal o permitido el que pudieran tener relaciones sexuales frente al bebé?
Bueno, realmente a partir de que comienzan a hablar y entender contextos y que puedes hacer un diálogo, o sea, sí es importante que verbalices. Yo realmente recomendaría desde cualquier etapa, de hecho es un contexto que te puedes resultar hasta inhibidor, ¿no? Como a la pareja como tal. Entonces sí diría que es importante, mi recomendación, posiblemente desde el privilegio, no es como, oye, pues vete a otro sitio, ¿no? O sea, porque la edad no que esté ahí el tenga... chiquitín. Sí, claro, es un contexto que a final de cuentas una práctica sexual, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí diría, no sé qué tan extrema puede ser, si es un misionero, si es con la sabanita y nadie ve nada, no, pero si es otro tipo de prácticas, yo diría, no es algo propio ni respetuoso para que tu hija o tu hijo de cualquier edad estén presenciando cualquier acto sexual. Sí, no, y como bien dices, hasta uno se puede cohibir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguno de los papás justo como que no quiere ya tener sexo por pensar y tener miedo de que el niño se vaya a dar cuenta? Eso. Que sí, ¿qué haces ahí? Es completamente válido, o sea que, como te mencionaba, puede ser un inhibidor. El contexto externo puede impactar en las personas y decir, híjole, no me apetece. Entonces, Sí. Tener una nana, darse una escapada a un hotel, a un motel, un par de horitas, una hora, yo creo que es una buena inversión en pareja. Entonces, es válido porque tu contexto te va, como por ejemplo, cuando se van de vacaciones, dices, híjole, pues tenemos hasta más frecuencia, disfrutamos más del sexo porque el contexto lo estimula, ¿sí? Estimula el deseo sexual. Si tienes en casa hijos o hijas, pues yo creo que también puede ser un inhibidor. Y Entonces, también conoces los horarios de tus niñas y tus niños. O sea, sabes que si se acaban de dormir, tienes por lo menos un par de horas que no se van a despertar. Ya vas conociendo la propia dinámica, entonces, órale, venga. Venga, rapidito. Sí, pero y sí también teniendo ese respeto, no te vas a alocar si están ahí al ladito, ¿no? Sí, sí, claro. definitivamente. O sea, Ay, qué sí, complicado. y sí no hay que dejarlo pasar. O sea, si tu hija o tu hijo te cachan teniendo sexo como tal, es momento de educar en sexualidad. Es momento de abordar los tópicos independientemente de la edad. Y luego Pero hablamos de depende cuando te edad, cachan los claro. papás. Justo, No, pero es eso. si tienen Hay 3 otro tema. años, Sí, o sea, hablo por una amiga que le pues, pasó. pero puedes explicar. El primo de un amigo. ¿Cuántos tiene? Sí, en ese momento en la historia de mi amiga, tenía 3 años, el niño entró y dice que le dio mucha pena. Pues sí, imagínate eso. No le va a explicar, Caro. No, bueno, pero sí a la edad. Por ejemplo, sí le puedes explicar sobre consentimiento, sí le puedes explicar, papá y mamá queríamos besarnos, queríamos abrazarnos y lo hicimos en privado, reglas de privacidad también. Eso. O sea, de acuerdo a la edad, ¿no? Si es más grande, si ya te han preguntado cómo se hacen los bebés, Claro, papá claro. o mamá, ¿no? Que es aproximadamente alrededor de los 5 años, pues también es momento de hablar. chiquitos. Sí. Ay, oye, yo aprendí. Claro. No, tan chiquitos. Y no Sí, por mis sí, se papás. tiene que abordar. Exacto. Claro, porque eso, diferente sí, va. yo recuerdo, de hecho, no sé qué tanto me puedo extender, pero en la primaria, un círculo de amistades platicando. ¿Tú cachaste a tu mamá? ¿Tú cachaste a tu papá? Y platicando en la primaria. Muchas veces mamá y papá dan por sentado o creen que son tópicos que no lo tengo que hablar hasta los 12 o hasta que toca Exacto, los papás abren los posiblemente ojos. sea demasiado tarde, ¿no? Sí. Claro. Entonces, si se presenta el contexto, el momento, entonces habrá que educar. O sea, de Sí. acuerdo al entendimiento y al desarrollo y no hablar de más, sencillamente responder sus preguntas. Claro, algo tan natural que es eso, ¿no? Y no lo han vendido como un tabú y como no digas, no hables, no escuches. Pero bueno, ya será en otra ocasión que ahora nos cuentes lo que decía Mariana, qué hacer cuando te cachan tus papás. O cuando tú cachas a tus papás. Ese es el tema de ahorita. No, cuando ya eres grande y también le pasó a Yo, una amiga. Muchísimas gracias, Caro, Sí, por venir. Gracias, como Caro. siempre. Gracias. Súper tema, mil gracias.